cumple su primer aniversario. ¿Te quieres ganar este televisor de 50 pulgadas? ¡Suscríbete! Estamos aquí con nuestro Mr. Pichón, que es un entusiasta del mercadeo, del diseño gráfico y todo lo que tiene que ver con redes sociales. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es del mes del orgullo gay o el Pride Month. ¿Por qué se celebra eso? ¿Por qué es importante? Y dele para allá. ¿Y cómo está en las redes incrustado? Porque que antes no era así. Que antes no era así. Se ha ido moviendo y ha Sí, ido sí, caminando. sí. Ok, primero vamos a ubicar un poquito a la gente en contexto, porque siempre pasa la pregunta de ¿por qué hay que tener un día que no sé qué cosa para eso? Ok, todos los días generalmente traen una historia de algún tipo de abuso que está buscando reivindicación social. En el caso de la historia de cómo nace el Día del Orgullo LGBT, que se ha ido convirtiendo ya en el mes del Pride, pues empieza en Estados Unidos, en Stonewall, porque un grupo de ciudadanos que simplemente estaban en una discoteca, que lo que querían era, estamos ubicándonos 1940, 50, no tengo la fecha exacta, pero de repente eran muy asediados por la policía. Llega un momento en el que están en un bar, en una discoteca, no están molestando a nadie y empiezan a llevarse muchísimas personas, las quieren trancar, las quieren meter presa, y eso hace que nazca pues una manifestación en búsqueda de esa lucha, porque o sea, no estoy haciendo nada, no estoy alterando el orden público, y tus prejuicios están haciendo que a mí me encarcelen. Exacto. Entonces, o sea, te ataco por el simple hecho de ser homosexual o tener una orientación sexual diferente a la heteronormal. Exacto, a la heteronormal. Entonces, eso después empieza a manifestarse en distintos países del mundo. En el caso del Pride en general, aunque cada país tiene sus problemas específicos de los derechos que tal vez no se han establecido, de las conversaciones que no se han tenido, pero empieza a tener este efecto dominó en el que otras personas de la comunidad, pero que están en otros países, dicen, hey, aquí también hay abuso, hay discriminación, hay una serie de ataques por el simple hecho de ser. Y por los prejuicios que tenga la gente sobre ese grupo en específico. Okay. Entonces, lo que se busca con el Día del Orgullo LGBT, con la marcha que se hace, es recordarle a la gente que, uno, sí existen ciertos niveles de discriminación, sí hay ciertas necesidades que este grupo está solicitando porque son parte de la sociedad también, y que al final todos lo que queremos es ser respetados porque aunque usted es heterosexual, usted también es parte de la diversidad. ¿En qué áreas se considera que hay discriminación? Porque así mismo como empezó por un asunto en específico donde sí, o sea, donde estas personas fueron atacadas vilmente, ahora mismo es como si ya, si ustedes tuvieran, si la comunidad estuviera insertada completamente y hasta se pudiera decir que hay unos privilegios de las que ustedes disfrutan que quizá otros no disfrutan. Yo quiero saber cuáles son. ¿Cuáles son? Bueno, lo que... Dame uno. Ok, por ejemplo, el simplemente hecho de que por ser mujer yo voy a lograr tal cosa, o por ser hombre o por identificarme dentro de la comunidad yo voy a lograr tal cosa. Es la percepción que se da. Es como que ahora mismo se sintiera desde afuera como si los que estamos en desventaja serían los heterosexuales, por ejemplo. Mira, yo creo... Es como una percepción, no estoy diciendo que es la realidad. Sí, entonces, yo sé. ¿en qué áreas se pudiera decir, por ejemplo, que hay discriminación dentro de la comunidad LGTB? Mira, vamos primero a ubicarnos en algo que de repente se esté verbalizando y se esté visibilizando. Va a haber un grupo de gente que le va a hacer sentir incómodo porque tú estás pasando por un cambio de paradigma y por un cambio de mentalidad. Okay. Y va a haber gente que, aunque tú le des la información y aunque tú le expliques, mira, existen estos tipos de discriminación, es más cómodo el status quo y decir, no, eso no pasa. Entonces, algo que antes de entrar en la parte de dónde está la discriminación, yo si pudiera darle una sugerencia a alguien que esté en la mínima intención de por lo menos conversar sobre estos temas, hable con una persona gay. O sea, salga de su burbuja de asumir, que yo creo que a los gays pasa con el tema de la discriminación LGBT, lo mismo que le pasa a ustedes las mujeres con el tema del acoso, que quien no lo vive dice que no pasa. Y dice que es mentira y que eso no pasa así, porque manejan todo desde su perspectiva, desde su mundo, y no se dan cuenta que hay realidades que ellos no viven y que bueno que no la tienen que vivir. Entonces, en el tema de los puntos de discriminación, yo pudiera primero, hay algunos que no necesariamente están dentro de lo que uno a veces busca, el tema de protección frente a esa discriminación, como por ejemplo, gente que decide no atenderte en distintos negocios. Y tú puedas que digas que hayan circunstancias como, mira, hay un negocio como por ejemplo una repostería. Pero hay más repostería, yo puedo ir a la que sea, yo no tengo que ir para esa porque esa tiene mi valor y mi cosa. ¿Y si es un hospital? Y tú tienes una gente que tiene prejuicios y tú no tienes ninguna ley que te defienda ante una persona que decide que no te va a atender o que te está atendiendo de manera discriminatoria por el simple hecho de que
asume, porque tal vez a veces ni siquiera tienen prejuicios sobre una persona amanerada, por ejemplo, que no Sí, necesariamente... eso suele pasar. Que no necesariamente es gay, pero de repente, por los prejuicios que tiene y los preconceptos que tiene, empieza a maltratar a una persona y eso impacta en la vida de la gente. Y han habido esos casos Claro donde que sí, pero- por simplemente ser homosexual o de la comunidad no te van a atender en un hospital. Puede pasar. Y a veces el problema es que tú no sabes a quién tú le tiras una denuncia. Porque entonces tú también tienes como este marco de protección en el que tú tal vez puedes ir a hacer una denuncia, como le pasa a gente que tal vez la atracan porque se conocen con alguien y de repente era una persona que dice, tú lo que estabas buscando era, qué sé yo, prostitución, por decirte cualquier cosa, y se revictimiza a la persona. O tú tienes el caso de las situaciones médicas, gente que de repente pudiera buscar un servicio, pero se encontró con una persona que puede ser fanático religioso. Hay gente que Claro. está en el sector salud y pueden tener un fanatismo hacia una religión, no digo que sea todo el mundo, Sí. pero de repente ese fanatismo puede volver a una persona que ya es vulnerable un target. Pero, y una pregunta porque lo que no entiendo es, por ejemplo, ¿se da actualmente dentro Sí, de la comunidad claro que LGTB donde tú vas y solicitas ciertos servicios de luz, agua, teléfono, salud y te dicen que no por No te ser dicen, homosexual? a ver, no te dicen que no, porque aquí no estamos hablando de la entidad. Pero recordemos que una entidad es un grupo de gente. Claro. Tú estás lidiando con gente. Tú no estás lidiando con un edificio sin emociones. Tú estás lidiando con personas que están brindando un servicio, que tienen sentimientos, que tienen prejuicios, que tienen... Entonces, yo no quiero que se entienda que las empresas no lo están haciendo, pero tú de repente te encuentras Claro. con personas que trabajan en esas empresas que imponen su prejuicio frente a su deber. Y eso es peligrosísimo. Claro. Eso es peligrosísimo. Entonces, no es un ataque a una entidad, es una búsqueda claro. de concientización. Porque si ya la sobre- entidad está haciendo eso, realmente entonces... Ahí cabe una denuncia a la claro entidad. que sí. Pero aquí lo que queremos es que se entienda. O sea, que tú tengas tus prejuicios sobre algo no hace que esa persona sea menos digna de tu atención, de tu respeto y del servicio que tú estás llamado a dar. Eso por mencionar cosas como esas, como otra cosa tan complicada para la mente de mucha gente, como el tema del matrimonio igualitario. Que la gente dirá, pero el matrimonio no es un derecho, men. Si no fuera un derecho, no te trajera ciertos beneficios. ¿Beneficios como qué? Para ponerlo como en papel. Yo y mi pareja queríamos irnos, por ejemplo, para Europa hace un tiempo. Como no estamos casados, son 2 procesos de visado. Porque yo no puedo de repente aplicar como aplica cualquier pareja que esté casada para el tema de cómo es esta cosa cuando tienen bienes en común y todo esto, se toma en consideración para la solicitud ya sea de una visa, de una residencia, de una aplicación a cualquier tipo. No puedo. Tenemos que hacerlo todo por separado y tuvimos que gastar el doble. Pero no solamente gastar el doble, sino que a mí me aprobaron una primera visa y a él se la negaron. Tuvimos que hacer el proceso otra vez para entonces ahí sí conseguirlo. Que tal vez si ya uno de los dos está en una mejor posición, porque tal vez, como pasa en toda pareja, que tal vez uno gana más que el otro o que uno tiene más posibilidad que el otro y tú te encuentras con un escenario en el que tú te sientes atado porque tú tienes una relación. Claro. Y tú de repente quieres decir, óyeme, si yo decido ahora mismo que quiero buscar un visado o que me quiero ir de la República Dominicana o que quiero aplicar para un préstamo de tal tipo y de repente se puede ver un tema de el valor conyugal, no solamente de lo que tiene cada individuo, no puedo. Y hay gente que dice, bueno, pero ustedes pueden abrir una empresa para esa vaina, men, tengo que pagar impuestos para esa vaina, tengo que tener un contable para eso, tengo que pasar por todo un proceso que tú no pasas. Y si tú no ves eso como un privilegio, Sí. el problema eres tú. Tú ves, cuando tú me lo explicas así, lo entiendo perfectamente, porque es un chucho, es un chucho. Se supone que si ustedes viven juntos, ustedes son iguales ante la ley y están dentro de un matrimonio, aunque sea un matrimonio igualitario, no se le debería poner en China a hacer esas cosas. A mí a veces me sorprende cómo nosotros vinimos a salir del matrimonio infantil los otros días y había gente que estaba, vamos a decir, no quiero decir defendiéndolo, pero diciendo que no, que eso es, tú sabes. Y de repente tú tienes una conversación que involucra a personas adultas que lo que están buscando es, porque ya tienen una historia de vida, porque ya tienen un escenario en el que están construyendo algo juntos, y tú le estás poniendo en China cuando es una vaina legal. Porque si tú me dijeras a mí que están pidiendo, vamos a decir, integrarse un sacramento, que no es eso, porque de repente es un código civil. O sea, el que quiere defender el matrimonio desde la raíz del matrimonio, que vaya y luche contra la unión civil heterosexual incluso. Porque si tú lo estás viendo desde el sacramento, pues entonces a ti no te hace sentido la lucha desde la parte, vamos a llamarle legal, sino que tú lo que quieres es salvar el sacramento, pues ve y lucha por eso, pero no quieras, tú sabes, como que esconde una cosa con la otra. Claro. Y el Pride Month, obviamente, es el mes completo, pero ¿qué cosas suceden dentro de la comunidad para darle fuerza al movimiento o para que cambie algo? Porque una cosa, o sea, simplemente ponerte un arco iris Sí. no va a cambiar el asunto. Mira, dentro de la comunidad pasan muchas cosas porque hay muchos activistas dedicados a
distintos esfuerzos. Primero tenemos que reconocer que cada comunidad vive situaciones que son muy particulares. Y por eso yo le mencionaba al principio que si usted no conoce a una persona gay, o si conoce una, por lo menos pregunte. Porque hay desde charlas, para ponerte cualquier ejemplo, tú sabes la cantidad de gente que tiene trauma porque tal vez salieron del closet en su casa, que muchísima gente dice que no, porque si yo fuera gay yo saliera del closet. No, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tú no sabes la pela que esa vaina. Porque o la carga emocional que trae. Cuando tú tienes que luchar contra la familia, contra el trabajo, contra la gente que discrimina, contra los comentarios, hay gente que prefiere llevar una doble vida, que tampoco es que un cachú. Claro. Entonces, tú de repente en la comunidad te puedes encontrar con actividades de tú aceptar, porque hay gente que agota todo un proceso de negación de quiénes son realmente. Tú puedes encontrarte con grupos de apoyo para personas que han sido botadas de sus casas y cómo apoyar a otros miembros de la comunidad que de repente se encuentran en estado de vulnerabilidad y con las dinámicas, acciones y actividades que hacen otros miembros, pues se ayuda a sacar a esas personas de situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuál es la importancia, Pichón, para la comunidad LGTB de incluir a los niños en esta conversación? Porque hemos visto, por ejemplo, Target, que sacó una línea completa de Pride, de ropa onesies para bebés, a niños pequeñitos. Pero ¿cuál es la intención detrás de que el niño esté involucrado en un Pride Parade? Mira, aquí vamos a entrar en todas las teorías de conspiración que la gente se quiera montar, porque al final eso es caldo de cultivo para teoría de conspiración. Ahora, hay dos cosas que tenemos que ubicar. Primero, Target es una empresa estadounidense que vive en una realidad estadounidense y está ubicada en Estados Unidos. Lo que se vive en Target no pasa aquí en República Dominicana porque son contextos culturales distintos. Sí. ¿Qué tú tienes en Estados Unidos? Tú tienes parejas homoparentales. Entonces, eso no quiere decir que el niño desde que nació sea gay. No entiendo por qué una ropa o lo que sea. Eso ya, si otra persona tiene una respuesta, que la dé. Pero tú sí te encuentras con casa, como viven aquí en República Dominicana, lo que pasa es que están invisibilizados. Casa donde hay 2 padres o 2 madres. Eso existe. Eso no es que nadie se lo esté inventando ahora. No es algo nuevo. Eso existe. Que esté invisibilizado a veces hasta por la seguridad del niño. Porque yo conozco parejas homoparentales que inmediatamente se enteran que son 2 papás o 2 mamás, no le dan acceso al carajito al colegio. De repente los papás de los niños se quejan porque no pueden venir a buscar los 2 mamás. O sea, tú tienes todas estas cosas que afectan al niño, pero que viene desde la discriminación hacia los padres. Entonces, aquí hay muchas relaciones homoparentales que están invisibilizadísimas. En el caso de la integración, vamos a llamarle de la juventud, yo fui niño, Marola. O sea, y con eso yo no te estoy diciendo, o sea, yo sabía, y si usted habla con alguna persona LGBT, la mayoría, yo estoy seguro que conozco más gay que ustedes. Claro. Por supuesto. La mayoría, si de 8 yo le pregunto, si de 10 yo pregunto, 8 me van a decir, yo lo sabía de carajito. O sea, eso no quiere decir que uno tenía una visión sexualizada del asunto. Uno tal vez sabía que tu familia te hablaba de que, tiene una noviecita, y tú dices, no sé de qué me están hablando, tú sabes. Sí, claro. Y hay cosas que tienen que ver con qué pasa cuando tú eres un joven en una sociedad que no necesariamente tiene que decirte tú eres gay, porque tal vez tú mismo estás en un proceso de exploración para darte cuenta si tú eres o no eres, porque puede haber muchísima confusión, pero que te niegan la posibilidad. Y esa negación viene en forma de bullying, viene en forma de ataque, viene en forma de agresión verbal, física, psicológica, por parte de muchísimos medios. Tú puedes preguntarle a cualquier persona que haya crecido en un ambiente como este y tú te vas a encontrar con historias de abuso psicológico en el colegio, en el trabajo, en la casa. Si hay oportunidad de abuso físico, para comillas, corregir, te vas a encontrar muchísimas historias de abuso físico. Sí. Entonces, a veces no es tanto la idea como en términos, vamos a llamarlo vulgar, que dice la gente, pajarear los niños, porque no es eso, sino reconocer que existen otros tipos de infancia que a veces son invisibilizados. A mí, por ejemplo, yo me di cuenta muy temprano que yo era diferente de alguna manera. Yo vine quizá a asimilar qué era esa diferencia y poder ponerle una palabra ya en mi adolescencia, pero yo sabía que había algo que no era. Pero eso hizo más fácil quizá el proceso de entender por qué yo me siento incómodo en ciertos escenarios, pero eso no volvió más fácil mi vida. Porque el escenario en el que yo tuve que manejarme en una edad, por ejemplo, en el mismo colegio, yo me encontré con de todo. Yo me encontré con una directora abusiva, con una, ¿cómo se llama esto? Coordinadora. La psicóloga de esto. La orientadora. Una orientadora que de repente te vendió una cosa, que me metía miedo, que no trataba de conversar conmigo, porque aquí también hay una cultura muy adultocéntrica en el muchacho no sabe. Exacto. Pero entonces, en vez de tratar de conversar con él hasta para entender, tal vez es verdad que está confundido, tal vez es verdad que no sabe, pero se pone el prejuicio desde adelante y no se le deja a la persona como expresar qué es lo que le está pasando. ¿Tú crees que si la ideología de género que se está promoviendo ahora
tú la hubieses tenido dentro de tu casa en el sentido de que haya más apertura para hablar, te hubiese ido mejor, te hubiese Lo que sentido pasa es que mejor. a mí me preocupa mucho la palabra ideología de género porque esa vaina no existe. O sea, Pero es como se promueve. No. Es como lo promueve un grupo para una forma de desinformación. Porque ideología de género es la vaina que la gente mete, el cuco que te meten, de que quieren decirle a los niños que pueden o no pueden ser hombre o mujer o lo que sea, lo que sea. Eso le están llamando ideología de género. Yo creo que si yo hubiese tenido una orientación, una educación sobre lo que en un momento propusieron, que fue educación sexual con enfoque de género, que es distinto, tal vez yo hubiese tenido menos dificultades. Porque ¿qué es, hasta donde tengo entendido, con enfoque de género? Hay realidades de vida por el país en el que tú vives, por la cultura en la que tú te encuentras, en las que no necesariamente lo que vive un niño lo vive una niña. Claro. Cosas como el acoso, por ejemplo, se manifiestan en ambos casos, pero no se manifiestan igual. Y para que el niño pueda identificarlo, y para que el niño pueda defenderse, y para que el niño sepa cuáles son sus derechos con relación, o sea, él tiene derecho a la autonomía de su cuerpo, a que nadie lo tope, Claro. a ese tipo de cosas. Saber cuáles son sus partes privadas, Cuáles todo. son sus partes privadas y todo eso, que muchísimas veces se asume que el niño lo sabe, y que hay escenarios que son muy incómodos porque tú no quieres hablarle a un niño de abuso y tú no se lo tienes tal vez que hablar de esa manera, pero sí él tiene que reconocer que no todo el mundo lo puede topar. Y, Claro. que de repente que un niño llore, por ejemplo, o que un niño se caiga y algo le duele y llore, que él tiene derecho porque de repente es una persona. Entonces, cuando se habla desde la perspectiva de género, es que ahora mismo la perspectiva de género de un niño es que no puede llorar, todo lo que sabemos, el cliché que se vive mencionando, que se dice que se ha eliminado y muchísimo no se ha eliminado, pero es ayudar a la gente a reconocer que hay cosas en las que la vivimos ambos lados, tanto las mujeres como los hombres, pero no necesariamente las vivimos, las socializamos y luchamos con ellas de la misma manera. Y esto lo hemos hablado aquí en otros escenarios, Sí. de cosas que uno vive de manera distinta por el simple hecho de ser hombre o de ser mujer. Entonces, si tú de repente te encuentras en una clase que te deja saber que existen hombres, por ejemplo, que tal vez le gusta el arte, no necesariamente le gusta el deporte, porque no tenemos que entrar desde el primer día a la orientación sexual. Pero ya tú estás reconociendo que existe otros tipos de hombre. Que aquí lo que pasa es que cuando algo no entra en la cajita, entonces de repente tú tienes los ataques, tú tienes el bullying. ¿Qué pasaba en tu colegio si una muchacha no era muy femenina? Era marimacho. Un Era marimacho. marimacho. ¿Y eso con qué después venía? No, relajábamos, o ahí está la machito, ahí está no sé qué. ¿Y ustedes en algún momento pensaron cómo se sentía esa jeva? No, en ese porque momento es uno que no lo piensa. Uno no lo piensa. O sea, yo no estoy tratando aquí de culpar a nadie, pero son realidades que pasan. Claro. Existen mujeres con pelo largo, con pelo corto que son heterosexuales. Claro. Y no tenemos que atacarla. Pero Claro. mientras tanto, si no se conversa y se perpetúa que solamente hay un tipo de persona, es a eso que se refiere. Ok. Es menos complicado de ahí. Ahora yo doy un giro completo a la conversación que está, por cierto, muy interesante. ¿Qué tan beneficioso es para una marca en República Dominicana montarse en esto de la ola del Pride y todo eso? Yo creo que una marca lo que tiene que tener muy claro es... siempre se habla de la misión, la visión y los valores de una marca. Entonces, si usted se va a montar en algo por tendencia, porque usted no cree en eso, porque usted no tiene ninguna lucha, usted lo que está buscando es caerle bien a todo el mundo y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ahora, si tú como marca te has analizado y tú dices, dentro de mis valores, yo quiero que yo creo en un Incorporar. mundo, yo creo en un mundo en el que de verdad todo el mundo es igual, en el que de verdad yo creo que existe discriminación y que podemos luchar para que se vaya reduciendo. Entonces, tú tienes una visión y una misión clara que va a hacer que tú, uno, te veas coherente montándote en esto, y dos, que si viene cualquier ataque, porque todos nosotros tenemos proyectos que en algún momento hemos dado algún tipo de opinión porque creemos en esa opinión. Y no importa si el ataque viene, porque al final tú tienes tu raíz muy clara de, espérate, es que yo defiendo esto no porque yo crea que los gays son mejores que nada, es porque yo creo en la igualdad desde esta perspectiva y yo me quiero sumar como marca a esta lucha que yo entiendo que está pasando. Si usted no cree en eso, no se monte. Porque lo más que puede pasar es que la gente se va a dar cuenta, así como hay cosas de greenwashing, de esa gente que dicen que son medioambientales y después la gente se da cuenta que no y es peor. Hay gente que se da cuenta cuando hay gay washing. Porque es evidente que tú el año entero nunca has ayudado en absolutamente nada y ahora le pones a todas las redes la banderita. Pero y por ejemplo con el caso de Target y Bud Light, que se fueron a pique full, o sea, perdiendo millones y billones de dólares, quizás entendiendo de que, ok, nosotros sí, o sea, sí nuestra empresa cree en esto y lo quiere hacer y vamos a darle para allá, y se fueron a pique. O sea,
¿qué pasa en ese sentido? Es que esto no es nuevo, porque tú tienes marcas, por ejemplo, que de repente en algún momento apoyaron la lucha de las personas negras. ¿Y qué tú crees? ¿Que no se fueron a pique en un momento, en un contexto histórico donde había racismo más establecido? O sea, por eso es que hay que tener una misión y una visión clara, porque puede venir una pérdida. Pero la pregunta es, si con esa misión y esa visión que tú tienes como marca, si a ti esa pérdida te importa. Porque yo te puedo poner un ejemplo en mi caso. Yo he generado contenidos en donde yo hablo de esos temas en mi comunidad, que generalmente es una comunidad que habla de diseño, branding y generación de contenido. Ahora, esos temas son importantes para mí. Claro. Y eso no quiere decir que yo no he perdido, tal vez no he perdido millones, pero he perdido seguidores. A mí me importaba tener esa gente ahí. A mí me importaba tener una gente que tenía un prejuicio tan grande que en vez de querer consumir mi contenido, que ya le estoy dando un beneficio con el contenido que genero, por el simple hecho de yo querer defenderme, entonces se va, loco, vete. Vete, porque yo no necesito tu presencia acá. Porque yo tengo una visión clara de por qué yo estoy luchando. Y las marcas lo que tienen que tener claro es eso. Claro. ¿Cuál es tu misión y tu visión sobre el mundo que tú quieres ver y cómo estás aportando a eso? Porque las marcas son agentes de cambio social. O pueden ser agentes de cambio social. Hay división dentro de la misma comunidad, porque he visto como diferentes... Tú sabes que TikTok es un mundo completamente distinto. En TikTok yo veo gente muy full dentro de la comunidad, drag, haciendo shows para niños y todo el mundo. Pero también veo gente de la misma comunidad que no está de acuerdo, por ejemplo, con los drag shows para niños, que no está de acuerdo como con que, mira, con los niños no. Está bien chévere, con los adultos, elige todo lo que tú quieras y haz lo que tú quieras con tu vida, pero con los niños no. Entonces, hay cierta... ¿Cómo podemos saber quién realmente lleva la visión correcta de la comunidad LGTB que no afecte a un tercero? Mira, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Tú estás hablando de Target y tú estás hablándome de una realidad que el dominicano no vive. Lo que pasa es que yo entiendo que son no, pero eso te habla de TikTok, porque sí, aquí no estamos viviendo eso ahora mismo. Lo que pasa es que tengo que ponerlo porque lo que pasa es que la gente después se monta en una ola de pánico pensando que son vainas que están pasando aquí. No, eso está pasando en Estados Unidos. Eso está pasando en Estados Unidos, donde tú tienes gente que va en contra de los drag shows, pero así mismito tú tienes gente, en Estados Unidos tú tienes Halloween. Por ejemplo, que hay muchísima gente que tal vez pertenecen a algún tipo de creencia y están totalmente porque lo ven como la fiesta del diablo. Entonces, tú tienes un reguero de celebraciones, tú tienes un reguero de escenarios, tú tienes muchas situaciones culturales que son demasiado distintas a la realidad dominicana. Y cuando tú hablas de eso en un país que todavía le da trabajo entender diferencia de género, tú lo que estás teniendo es un calvo de cultivo para el show. Claro. Porque no estamos hablando de aquí, de un tema, sino que de repente nos estamos metiendo en el tema que a la gente le tiene miedo porque no entienden lo básico, vamos a querer meterlo para allá. Entonces, por eso tengo que separar eso. Ahora, sí dentro de la comunidad puede aparecer división. ¿De dónde viene muchísimas veces esa división? Tenemos como un minuto nada más para... Un minuto, ¿no? No, un minuto de que ya. Ya. Exacto, en un minuto. La división viene del machismo. Y viene del machismo porque nuevamente hay personas que para ser aceptada por un grupo prefieren atacar al otro. O sea, es lo mismo que pasa cuando tú tienes un grupo de straight de repente, de heterosexuales, que tal vez son muy machistas y pasa un gay y no se atreven a hablar con él porque van a creer que ellos también son gay. O sea, como que hay cosas que la gente cree que se pega por machismo y homofobia. Entonces pueden pasar cosas ahí. Es un tema más amplio. Tienes pero que venir para una segunda vuelta. Podemos hablar. Ok, Pichón viene para una segunda vuelta. Vamos a una pausa y regresamos con más. Disfruta de todo el contenido de Adana y Evo y llévate este televisor. Suscríbete, comenta, dale like y el 16 de junio sabremos si es tuyo.